Está en la sala familiar, sombría, y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. El rostro del hermano se ilumina suavemente. Floridos desengaños dorados por la tarde que declina. Ansias de vida nueva, nuevos años. Serio retrato en la pared clarea todavía. Nosotros divagamos. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Todos callamos. ¿Quién mejor que Antonio Machado, el gigante poeta español que habló de soledades y caminos, para abrir los caminos y cerrar las soledades de los inmigrantes? España sigue convocando a sus hijos, a esos hijos que adoptaron otra tierra como un acto de amor y no de olvido. ¿Cuántos años pasaron sin que usted pudiera volver a España, desde aquella vez en que tenía 10 años? 62 años, nada más, nada menos. ¿Y cómo fue ese regreso? Bueno, imagínese después de tantísimos años, la emoción de pensar, porque por el hecho de yo haber sido el menor de mi familia, y en ese tiempo los menores prácticamente no tenían mucho contacto con las personas mayores, padres, hermanos y demás, yo quedé un poquitito, digamos, relegado de las relaciones que podían tener, las vinculaciones por cartas y demás. Y ahora me encontré esto como una sorpresa y por supuesto que me llenó de satisfacción. Hábleme de su pueblo. Bueno, mi pueblo es típicamente un pueblo de sierra, de montaña, pero dentro de todo es un pueblo que está surcado, es un nudo de comunicación con los demás pueblos de los alrededores. ¿Dónde queda? Queda en la provincia de Albacete. Bueno, lo típico son las fiestas que se hacen anualmente, los alfombrados de las calles para que pasen las procesiones, los encierros de los toros. Bueno, la imagen que yo tenía a la llegada fue completamente positiva en cuanto a ampliación y demás, pero la parte vieja del pueblo la recordaba como si hubiera sido que me había venido hacía 2 años, pero creció en tal proporción y hay un bienestar tan generalizado. No hay casa que no disponga de todos los servicios, teléfono, televisor, es algo que me dejó maravillado. ¿Cuál fue el sentimiento más fuerte que sintió cuando llegó por primera vez a su pueblo? Mire, el sentimiento fueron tantos y tan diversos. Lo primero, un sentimiento de alegría, de placer, de encontrarme con toda la familia, con todo el pueblo esperándome en la plaza, aplaudiendo y vivándome como si hubiese sido el personaje de las 1001 noches. El alcalde esperándonos en la puerta del ayuntamiento, el lunch servido, los agasajos. Bueno, fue algo que no lo voy a olvidar. Pienso vivir otros, bueno, lo dejamos ahí, pero no lo voy a olvidar aunque viviera 100 años más. Testimonios, huellas visibles y audibles de retornos del retorno. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Qué sintieron? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pudieron? ¿Quiénes quisieron regresar? No resulta difícil adivinar sus voces y sus ecos. ¿Cómo era su pueblo? A la desierta plaza conduce un laberinto de callejas. A un lado, el viejo paredón sombrío
de una ruinosa iglesia. A otro lado, la tapia blanquecina de un huerto de cipreses y palmeras. Y frente a mí, la casa. Y en la casa, la reja. Eso es un poema de Machado. No lo conocía. El suyo debe haber sido muy parecido al mío. ¿Y cuántos años hacía que no regresaba? Muchos, casi todos. ¿Más de 50? Eso, más de 50, seguro. ¿Y qué sintió al volver? Lo primero que hice fue respirar hondo, para que el otro aire me ayudara a encontrarme con la otra tierra. Recién después abrí los ojos y los oídos. Los árboles habían crecido, pero el verde era el mismo. El sonido de la fuente era todavía más cristalino que el que recordaba. Tomé las piedritas del camino en mis manos y las reconocí. ¿Pero qué sintió? Galerías del alma, el alma niña, su clara luz risueña y la pequeña historia y la alegría de la vida nueva. Ah, volver a nacer y andar camino, ya recobrada la perdida senda, y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena de nuestra madre, y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva. ¿Otra vez Machado? Si usted lo dice. España sigue convocando a los hijos que adoptaron esta tierra como un acto de amor y no de olvido. Y el regreso, como otro milagroso bautismo, les lava las penas y los sumerge en la alegría. Porque si bien aquí el otoño iba desnudando los árboles, allá, en abril, florecía. La última noticia de nuestro desayuno de hoy fue un pensamiento de Eduardo Duhalde. El presidente de la Rúa no va a escuchar el resultado de los comicios. Este martes, en Desayuno, Eduardo Duhalde. Y además, los servicios, el estado del tránsito, los dibujitos de Paola para los más chiquititos y, como siempre, Pepe Pompín, Víctor Hugo. Todo esto es lo que nos permite decir que... Desayuno es más que noticias. Viví una noche a puro tango. ¡Un tango, muchachos! ¡Azúcar, pimienta y sal! ¡Azúcar, pimienta y sal! ¡Azúcar, pimienta y sal! Pop music. Y usted preguntará por qué chupamos. Break dance. ¡Baile del escaletri! ¡Que palo me voy! ¡Ya está, Tano, ya está! No te pierdas todo por 2 pesos. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermo? Te van a disfrazar de Riverito. Este lunes a las 11 de la noche con Mario y Marcelo por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. ¿qué quiere decir lo que ya no está? A veces el tiempo ha respetado el techo que cobijó su primer grito. A veces solo queda el cielo. El tiempo siempre respeta el espacio.
y Antonio Machado lo sabía. Abril florecía frente a mi ventana, entre los jazmines y las rosas blancas de un jardín florido, vi a las dos hermanas. Fue otro abril alegre y otra tarde plácida. El balcón florido solitario estaba. Ni la pequeñita, risueña y rosada, ni la hermana triste, silenciosa y pálida. Abril florecía frente a mi ventana. ¿Cómo era ese pueblito andaluz donde usted vivía cuando era muchacho de 14, 15 años? Un pueblito muy pintoresco, un pueblito chiquito, pero muy importante para mí, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo? Suflí. Cuénteme más, ¿cómo era su vida antes de venir a Argentina allí? Bueno, allí vivíamos mayormente de la agricultura y de los negocios también. Mi padre era comerciante y salíamos a los pueblos a vender mercadería, aguardientes, vino, y etcétera, etcétera, y otras hierbas. Y ahora, después de 63 años, usted volvió a su pueblo, ¿y qué cambios encontró? 66 años. Y lo encontré muy cambiado porque ya tiene agua corriente, tiene las calles asfaltadas, y antes había que ir con el burro a la fuente, y las aguaderas y los 4 cántaros. Y ahora pues guardan como una reliquia, como un recuerdo, todas estas cosas, ¿no? ¿Y allí en Suflí quedaba gente de la que usted conocía? Sí. Había parientes y había compañeros de colegio, todavía algunos. Sí. ¿Sabían ellos que usted iba? Sí, ya le habían avisado, ya nos estaban esperando a la entrada del pueblo. ¿Qué es lo mejor que le pasó en esta vuelta a su patria? Lo mejor de ver el lugar donde nací, de ir al huerto de naranjos que tenemos, que me lleva un canasto de naranjas todavía, de los naranjos que plantamos nosotros. Su acento es español, huella sonora de sus primeros pasos. La tierra de sus padres, la que los vio nacer, tiene el perfume del recuerdo más querido, y quisieron abrazarla como quien besa su cuna. Pero su tierra es la de sus hijos, la del aire de sus risas y el agua de sus lágrimas. ¿Dónde nació? En España, en un pueblito caído del mapa. No me di cuenta de lo pequeño que era hasta que lo volví a ver. No sé si el recuerdo aumenta o si yo era tan niña que todo me parecía enorme. ¿Y qué sintió? Eso, que mi corazón se hacía grande, 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 pero que cabía en una lágrima. Ah, sintió pena. ¿Y quién le dijo a usted que solo se llora de pena? ¿Dónde queda Sotolongo? Queda a una legua de Lalín, del ayuntamiento. ¿Y en qué provincia? Provincia de Pontevedra. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo casi 97. Y ahora usted ha vuelto a su pueblo. ¿Cuánto tiempo había pasado sin verlo? 76. ¿Qué encontró allí? Encontré unos sobrinos maravillosos y los hijos de mis sobrinos, segundos sobrinos, pero no conocía a ninguno. Todos los que tenía, el trato que tenía con ellas era por escrito, pero me han recibido con mucho cariño. Y en la iglesia el padre hizo una referencia de mi nacimiento, de mi bautismo, y hubo una misa y comulgué. Y fue la cosa de más satisfacción que he recibido, hacer eso. Y me arrodillé sobre los restos de mis padres y mis hermanos muertos. ¿Cómo encontró el pueblo? El pueblo lo encontré
mucho mejor, con caminos, con luz eléctrica, porque cuando yo salí de él, la luz que teníamos era una vela o un candil. Y caminos no había, había senderos y había unos pasos muy angostos con piedras para los carros tirados por vacas o por bueyes y para las mulas también. Pero en la casa de mis padres fui a ella. Estaba como yo le he dejado sin ninguna modificación, solamente con el desgaste del tiempo. Me pareció bastante triste. ¿Cómo fue la impresión que usted recibió de conocer al rey de España? Muy bien, porque la había visto en la cuna en Italia, en un viaje que había hecho. ¿Cómo es eso de que lo había visto en la cuna? Porque yo hice un viaje a Italia y entonces el rey nació en Italia, porque estaban desterrados de España y era un chico precioso. Y yo se lo dije al rey, le dije que yo lo había visto, ¿no? Que le dije que había nacido en Italia y que yo lo había visto en la cuna, que era una criatura preciosa y que ahora era muy lindo también. Y me dijo él que era una persona humana como cualquiera. Y yo le dije, si todos fueran como usted, no habría guerras en el mundo entero. ¿Y qué fue lo mejor que le pasó en ese viaje? ¿Lo que a usted más le gustó? Mire, realmente todo ha sido encantador. Todo lo que vimos, la catedral, los restos de Santiago Apóstol que tienen una urna de plata que es una preciosidad. Vi todas las capillas y subí a la altura de donde está Santiago Apóstol y le di un abrazo. Y bajé las escaleras como una persona joven. ¿Usted es una persona joven? No, persona joven no soy, pero tengo el espíritu joven. ¿En ningún momento pensó que volver a España ahora, a esta altura de su vida, podía resultar para usted muy fatigoso? No, encantada, si tuviera muchas posibilidades, pero tendría que estar ahorrando mucho tiempo para hacerlo y no podría, porque necesito lo que tenga para vivir. ¿Qué quiere decir lo que ya no está si frente a la ventana abril florecía?